Junto con el inicio del año, estamos iniciando una nueva serie de predicaciones que hemos llamado El fruto del Espíritu, tal como ahí está mostrado en un campo sembrado donde el fruto está dispuesto y listo para ser segado. Y va a acompañarnos esta serie durante 9 domingos. ¿Por qué 9? Porque son los que están en este texto de Gálatas, que ya les pido que vayan buscándolo, capítulo 5 de los versículos 16 al 25. Vamos a leer el capítulo 5, 16 al 25 para tener un contexto, pero el texto mismo de la predicación estará basado en el versículo 22 y 23, que nos va a acompañar durante 9 domingos. Les voy a pedir que en la medida que lo vaya encontrando se ponga de pie. Entrar a la palabra del Señor es entrar en la presencia misma de Dios. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Debemos orar. Señor, al abrir tu palabra, nos llena la certeza de que entramos en tu presencia y que es tu voz hablando a nuestro corazón. Cierto es, Señor, que estas palabras fueron escritas hace 2000 años, pero por tu Espíritu, Señor, sabemos que han sido preservadas hasta nuestro tiempo y que hoy mantienen su vigencia y autoridad, porque son tu palabra, Señor. Nos inclinamos delante de tu palabra, nos inclinamos delante de ti, que eres el Espíritu que inspiró estas palabras, que las dejó como testimonio de tu propósito a tu iglesia, para que tú, Señor, hoy día, por tu misericordia, nos enseñes a andar en conformidad con tus estatutos, con los principios que hay en tu Sagrada Escritura. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. En mi casa hay, en uno de los pilares del living, hay un material, hay un adorno en madera, en unas tablitas, que es muy común, lo he visto en otros hogares también, con el fruto del Espíritu. Así que uno lo lee ahí, lo ha ido memorizando: amor, gozo, paz, paciencia, hasta el final. 9. Y llama nuestra atención de este texto que estamos estudiando la diferencia entre esta carne y el Espíritu. Y es muy necesario, y esto lo vamos a hacer hoy día a modo de introducción, y ya parto diciendo que probablemente esta introducción va a ser un poco más larga que lo que debiera ser, porque siempre me dicen que mis introducciones suelen ser un poco largas. Así que hoy día está plenamente justificado, porque además es el primero de la serie completa de 9 domingos en que vamos a hablar de el fruto del Espíritu.
hacemos una diferencia, la hace el apóstol Pablo acá al escribir a las iglesias de Galacia, entre obras de la carne, así en plural, y fruto, así en singular, del Espíritu. Y el contexto es este pasaje que acabamos de leer desde los versículos 16 al 25, que plantea, además de esta diferencia lingüística, una tensión existente entre estas obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahí hay una lucha. Pablo claramente establece que hay una tensión, fuerzas no necesariamente iguales, pero sí opuestas, que están ahí en la vida del creyente, actuando de tal manera que buscan prevalecer o el deseo de la carne o el deseo del Espíritu, que no solo son, como decimos, opuestos, sino que además están en permanente tensión en la vida del creyente. ¿Y por qué enfatizo en la vida del creyente? Porque Pablo está dirigiéndose a la iglesia. No está hablando al mundo, no dice a las personas que son incrédulas, ustedes tienen esta tensión entre la carne y el espíritu. No le está hablando a paganos o a incrédulos, no, está hablando a creyentes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el versículo 24 lo dice expresamente, comillas, pero los que son de Cristo, a quienes está hablando, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, son personas que por causa de su fe en Cristo, en quienes esas personas se manifiesta esta fe, su carne ya está muerta. Muerta. Por tanto, desprovista de poder para esclavizar a la persona. El apóstol Pablo dice en otra parte de la carta, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es decir, la muerte del yo, la supresión de mi personalidad para que prevalezca, se exprese la persona de Cristo en la vida del creyente. Para muchos puede sonar hasta extraño. En el mundo esto es rarísimo. ¿Cómo muerto si vivo? Y Pablo dice, vivo. Había una versión antigua, no estoy seguro cuál de ellas, pero una versión de la misma Reina Valera más antigua, que decía, y vivo, pero no ya yo. Probablemente por el trabalenguas que se produce lo cambiaron, ¿no? Vivo, estoy vivo, pero ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora, agrega Pablo, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo añade que estos deseos que están en el creyente también se oponen para que no hagas lo que tú quieres. Y entonces pasa a enumerar, aunque no de una manera total, él no agota la lista. Ustedes se fijaron que cuando yo leí intencionalmente hice algunas pausas para respirar, porque es una lista larga, son nada menos que 17 expresiones que él llama obras de la carne. Pero no son 17 y ahí termina la lista, porque él dice, y cosas semejantes a estas. Así que la lista puede continuar. No se queda ahí. Y las vamos leyendo y decimos, pero ¿cómo? Todas esas cosas, sí, todas esas cosas son obras de la carne. Y advierte de una manera solemne y muy enfática que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es serio. Esto es serio. Está hablando acá de hermanos de infierno. Lo mismo que muchos hoy día quieren enseñar que no existe, que el infierno es esta vida en la tierra, que todas esas cosas que seguramente usted ha oído de grandes líderes de iglesias cristianas en el mundo andar enseñando. Y es una mentira. Porque la Biblia habla claramente de condenación y de infierno. Significa que aquellos que practican estas cosas están excluidos de la salvación. Ellos van a condenación, van a este infierno. Por cierto, practicar no significa, gracias a Dios, caer eventualmente en algunas de estas faltas.
no significa que si ayer tuviste malos pensamientos o tuviste algún celo o envidiaste algo, ya estás condenado. Cristo murió por nuestros pecados. Pero una cosa es esa caída eventual, accidental, voluntaria o involuntaria, y otra cosa es practicar. El grado de esas personas que dicen en otra parte de la Escritura que no solo las hacen, sino que se jactan, se alegran, lo exhiben como si fueran trofeos. Véanme lo insolente que soy, lo desafiante que soy con mi manera de vivir. ¿Y qué? ¿Ah? ¿Y qué fue? No les importa en absoluto a esas personas si están ofendiendo a otros o están ofendiendo a Dios. Pablo dice claramente que no se trata de una lucha entre el cuerpo y el espíritu. Efectivamente, toda persona, creyente o no, tiene esa dualidad, cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. No está hablando es una lucha entre la carne y el espíritu, como si la carne fuera pecaminosa y el espíritu fuera lo único puro y que será rescatado. Ese es un pensamiento griego que la Escritura condena. En muchas partes también establece claramente que la salvación es integral, que Dios es dueño de nuestro cuerpo y de nuestra alma, y que el cuerpo y el espíritu glorifican a Dios, que servimos a Dios y le adoramos en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, en nuestra manera de vivir. Así que no es una lucha entre las dos partes de nuestra naturaleza, sino entre los deseos del espíritu, y no cualquier deseo, porque aquí la palabra, cuando habla de deseo, el apóstol usa una expresión que es epitumia, que significa literalmente un sobredeseo. Es un deseo exorbitante, un impulso, una ansia que controla todo, que no puedo resistir, que es más fuerte que yo y que me lleva en cierta dirección. Y estas dos naturalezas, estos deseos de la carne y estos deseos del espíritu, están presentes en nosotros. No podemos ocultarlo. Y una domina a la otra. No se trata de permanecer en equilibrio. Alguien podría pensar, bueno, se trata de balancear. No, no es balancear. No que uno no gane la otra. Se trata de que efectivamente predomine el deseo del espíritu. El fruto del espíritu como una evidencia real de que estamos realmente, valga la redundancia, en presencia de un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo. Nadie que se conforme con una vida dual, donde un día hago una cosa, otro día hago otra. Pablo condena eso en la iglesia de Corinto, claramente. ¿Qué se creen ustedes que en la semana pueden vivir como quieran y el domingo venir a la iglesia y darse un bañito de santidad? No, eso la Escritura lo condena. Es más bien evidencia, aunque nos duela, de que estamos frente a una persona que probablemente no sea un verdadero discípulo de Cristo. Insisto entonces que no es una lucha entre nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza espiritual. Todo nuestro ser, espíritu y cuerpo, ha sido redimido por la sangre de Cristo. Pero habla de esto de obras y fruto. Cuando Pablo enumera las obras de la carne, deja muy claro que no es una lista completa, acabada, como decíamos, porque añade cosas semejantes a estas. Es decir, si hubiera tenido tiempo y ganas, sigue escribiendo. Y estas obras provienen de nuestra inclinación natural al pecado, esta inclinación que está en nosotros aun cuando redimidos por Cristo y que solamente terminará en la gloria. Hasta el momento en que nuestras vidas terminen, siempre puede haber en nosotros, y la habrá, cierta inclinación natural al pecado. En cambio, ahora señala algo que es sobrenatural, que no es propio del creyente, que no es propio de la vida de las personas en el mundo, sino que nos es dado por Dios y por eso lo llama fruto del Espíritu. Es la consecuencia natural de estar el Espíritu viviendo en el creyente. Lo natural o espontáneo es nuestra inclinación a la carne.
lo sobrenatural, aquello que nos es dado como un don de Dios, a pesar de nuestra vida anterior, a pesar de nuestra condición de pecado, redimidos por Cristo, Él pone su espíritu, habita por su espíritu en nosotros, y ese espíritu, por lo tanto, se va a expresar de una manera natural en el fruto del espíritu. Hendrickson dice que este fruto es el producto espontáneo y orgánico del espíritu. Es el producto espontáneo y orgánico, es decir, natural del espíritu, porque solo el Espíritu Santo viviendo en el creyente puede vencer esa inclinación natural y plantar un nuevo deseo en el corazón que es contrario a esa inclinación natural y que corresponde con esta nueva vida en el espíritu de cada uno de nosotros creyentes. Hendrickson también hizo una distinción que la encuentro muy interesante y la comparto con ustedes entre este fruto del espíritu y los dones espirituales. ¿Cuántos ya hicieron acá en esta iglesia el curso de dones? De los que están acá. ¿Cuántos hicieron el curso de dones? Varios de ustedes hicieron. Los que no lo han hecho, no dejen de hacerlo porque es muy interesante. Los dones espirituales es algo diferente de lo que estamos hablando acá. Los dones espirituales son esa habilitación especial del Espíritu Santo con los que equipa a ciertos creyentes para cumplir una función en el cuerpo. Ahí enumeramos entonces el don de servicio, de misericordia, de predicación, de enseñanza, de administración, discernimiento, evangelismo. No todos tienen esos dones. Algunos tienen un don, pero todos tienen al menos un don. ¿Usted conoce su don? ¿Sabe con qué don el Espíritu le equipó para servir en el cuerpo? Pero no es de aquello que está hablando acá el apóstol Pablo. En este caso se trata de un don concedido por el Señor a todos los creyentes. Cada creyente tiene este fruto del Espíritu o debe expresar en su vida el fruto del Espíritu. Porque es una habilitación que Dios da a todos y cada uno de aquellos a quien habita el Espíritu Santo. Por eso es considerado un fruto, es decir, el producto natural o, como mostrábamos en esa imagen, la cosecha que está dispuesta para todos los cristianos. Esta cosecha, este fruto, tiene estas expresiones. No sé si la imagen más adecuada, pero me la imaginaba yo como una naranja con gajos. Es un fruto, pero tiene estos gajos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas expresiones señalando el apóstol Pablo al final que no se trata de ley, no se trata de cumplir ciertas cosas, requisitos, sino que son la manifestación espontánea que todo creyente puede y debe tener y expresar, porque aquello va a dominar su vida para terminar literalmente aniquilando progresivamente aquellas cosas que eran obras de la carne en el creyente. Y termino esta introducción, que había advertido que iba a ser un poquito más larga, señalando o citando al conocido pastor Tim Keller, pastor y predicador presbiteriano, que comentando en su libro Gálatas para Todos este fruto del Espíritu, dice Keller que tiene al menos 4 aspectos que deben ser señalados. Y quiero, los que están tomando nota, que tomen nota de aquello. Primero, este fruto tiene un crecimiento gradual, es decir, no es que de un día para otro, ¡pum!, te tiene un árbol plantado en su corazón. No, como toda semilla que Dios planta en el corazón del hombre, esa semilla crece, se desarrolla progresiva y gradualmente. Probablemente tú no ves el crecimiento. Yo he tratado de ver cuándo es que aparece un arbusto maravilloso que se pone afuera de los 2 árboles que hay en mi casa, que se conoce como Diego de la Noche. Es muy lindo, es el único que hay en la cuadra. Y entonces yo digo de repente, ¡oh, pero si esto creció! Y está así de este porte y lleno de flores. Yo no me di cuenta. Pero eso fue progresivo. De la misma manera, el fruto del Espíritu va desarrollándose sin que tú sepas o te des cuenta, pero Él crece.
Segundo, es un crecimiento inevitable. Si alguien es cristiano, tiene ese fruto y ese crecimiento ocurrirá. Como crece a veces una raíz o una planta que quedó debajo, una semilla debajo del concreto. Y yo lo he visto. Probablemente usted también, concretos quebrados, levantados por una semilla que creció y fue capaz de romper una plancha de concreto. Es inevitable. Si esa semilla está en tu corazón, ella crecerá. Tercero, tiene raíces internas. No habrán estas evidencias a menos que primero haya existido esta obra del nuevo nacimiento en el corazón del creyente. La diferencia está en las raíces. Keller dice, tú no puedes tomar un árbol y colgarle manzanas. Esas manzanas se van a caer, se van a secar. Ellas crecen porque el árbol tiene raíces profundas. Está plantado donde debe estar. Y son sus raíces las que llenan de savia, de riqueza esas ramas para producir el fruto. Y eso implica que ante diferentes circunstancias, haya viento huracanado, haya sol, haya sequía, si las raíces están donde deben estar, el fruto permanecerá. Y finalmente, en cuarto lugar, el crecimiento es simétrico. Dice Keller, crece junto. No amarás como es natural si al mismo tiempo ¿cómo puedes amar y al mismo tiempo ofender violentamente a un hermano? O quitarle el saludo. El crecimiento es simétrico. Todo el fruto del Espíritu va desarrollándose de la misma manera. Y no puedes decir, ya, yo amo mucho, pero no tengo dominio propio, soy explosivo, mecha corta. Hay que revisar. Crecimiento es simétrico. Bueno, ¿por qué Pablo escribe a las iglesias de Galacia? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Ellos, igual que nosotros un día, habían recibido el Evangelio llenos de gozo. Estaban viviendo un romance maravilloso con el apóstol Pablo y con Cristo. Y se introduce entre ellos un grupo de personas legalistas que ambicionaban tener poder sobre esos grupos. Tratan de enemistarlos contra el apóstol Pablo, desprestigiándolo, cuestionando su autoridad apostólica y pretenden llevar a estos hermanos de regreso a una vida de religiosidad con sus formas externas, cumplimiento de leyes, la circuncisión. Y llegan a decirles, si no se circuncidan, ni siquiera son cristianos. Y los ponen en aprieto, en conflicto. Entonces, en esta sección de la carta, cuando el apóstol Pablo, ya hemos avanzado en toda la carta, hablándoles de la importancia de vivir en la fe, las obras como consecuencia de esa fe y no al revés. Pero en esta sección él los lleva a un terreno muy práctico. La advertencia que les hace es respecto del camino que ellos comenzaron a recorrer. Y les dice, si lo vemos en la práctica, ustedes podrían terminar deslizándose en lo carnal, si insisten en enfocarse en la ley. Literalmente la circuncisión es una obra en la carne. Literalmente. Entonces es como si Pablo les dijera, ¿así que en serio quieren enfocarse en la carne? Ok, vean a dónde les conducen las obras de la carne. ¿Quieren enfocarse en la carne? ¿En serio? Ok, vean a dónde esto les lleva. Ese es un poco el mensaje que el apóstol Pablo quiere dejar fuertemente impreso en la mente y corazón de sus lectores y nosotros oyentes de esta palabra el día de hoy. Entonces, ¿qué queremos? Queremos ser enriquecidos una vez más con la preciosa palabra del Señor, considerando este primer gajo, no sé si llamarle así, este primer grano del racimo, del fruto del Espíritu. Esta porción de este fruto del Espíritu que se llama amor, que es el primero. Tomando en cuenta que hoy día cualquiera se siente en autoridad para hablar de amor. Yo no sé si les conté, pero llevamos creo ya casi 3 años con mi familia en que apagamos la tele. Y cada vez estoy más contento de haberlo hecho. Cuando gente que no tiene ninguna autoridad, ni moral, ni intelectual, habla de estos valores con aires de ser autoridades en algo.
Alguien dijo una vez que todos sabemos lo que es el amor, pero muy pocos confiarían en la definición de otros. Es un sentimiento conocido. Todos han sentido o deseado sentirlo. El amor es algo común a la vida humana. Pero hoy queremos enfocarnos en el amor en cuanto fruto del Espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios del amor en cuanto fruto del Espíritu? Y lo primero es, ¿de qué amor estamos hablando? Es interesante que el apóstol, al comenzar a enumerar estos aspectos del fruto del Espíritu que enumera, él parte con amor, que tiene al menos en la Escritura 3 formas en el griego que probablemente la mayoría de ustedes ha oído. Una de ellas es philos, que es el amor filial, de ahí viene la palabra filial, el amor fraterno entre mamá e hijo. Miren para allá. El amor entre hermanos. Ese es el amor filial, muy propio también de la familia de la fe. Está el amor eros, que es el amor carnal, el amor sexual, el amor entre un hombre y una mujer. Y está este amor que es mencionado acá, que es el amor ágape. La gran mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se usa la expresión amor para hablar de fruto del Espíritu, la expresión de amor entre los creyentes, el amor de Cristo por su iglesia, la expresión es ágape, que es un amor altruista, un amor de entrega desinteresada, que se da pensando en el otro y no en uno. Un amor que en ese sentido de entrega llega a ser sacrificial. Sacrificial. ¿Qué mayor ejemplo nosotros tenemos, creyentes en Cristo, de este tipo de amor que el amor de nuestro Señor Jesucristo? Él mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. Juan 15, versículo 13. Tan importante es este amor que el apóstol Pablo lo pone como un opuesto al egocentrismo o el egoísmo, que no solo encabeza esta lista, sino que Pablo dice en el mismo libro de Gálatas que debemos estar arraigados y cimentados en este amor. Es decir, es como si estuviésemos arraigados y cimentados en Cristo mismo. Por eso el Señor dice que debemos amarnos como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó el Señor? Él dice ahí en Juan 15 nuevamente, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué os mando? Que os améis unos a otros. ¿Cómo se espera que tú ames a los demás? Si consideráramos la naturaleza del amor de Cristo por nosotros, recuerdo una conversación que escribe un pastor de un diálogo entre él y un esposo, que le dice este esposo a ese pastor, tengo serias dificultades para amar a mi mujer. Me cuesta mucho, pastor. Y el pastor le dice, querido hermano, el Señor te manda a amar hasta a tus enemigos. ¿Cómo no vas a poder amar a tu señora? Que el Señor entonces nos conceda amar como Cristo amó. Un amor sacrificial, un amor de entrega, un amor incondicional. ¿O el Señor vio en ti alguna cualidad que le hiciera amarte? ¿Vio en ti simpatía, afecto, virtudes para amarte? Él dice que nos amó a pesar de cómo éramos. Un amor que no discrimina. Yo sé que el Señor es el que escogió, dice un predicador, creo que fue Sproul el que dice esta frase. Yo sé que el Señor escogió porque sí, y me escogió incondicionalmente. Porque si yo hubiera tenido que escoger, a mí no me escojo. Ese es el amor del Señor, un amor que no discrimina, que no hace distinción de persona. Que el Señor nos conceda amar con ese amor que Cristo nos amó. Y que este amor se manifieste progresiva y persistentemente en nosotros como una expresión palpable de la presencia del amor de Cristo en nuestros corazones, que es fruto del Espíritu.
En segundo lugar, el texto nos muestra que este amor de Dios puesto en el creyente como parte del fruto del Espíritu es un don para bendecir. Pablo está consciente de este problema que hay en esa iglesia, como en muchas. Legalistas por un lado, los celos que dominan el pensamiento de algunos de los líderes que están poniendo en seria dificultad a la iglesia para expresar visiblemente ese amor entre ellos. De manera que al encabezar esta lista del fruto natural del Espíritu, él parte hablando del amor porque él sabe que si tienen amor, eso los llevará a ser pacientes, bondadosos, controlados y buenos con sus hermanos. La misma consideración que tuvo con la iglesia de Corinto, que estaba viviendo una gran dificultad interna por esta búsqueda de manifestaciones extraordinarias de la plenitud del Espíritu. Había interesantemente en una iglesia llena de conflictos, cuando se citan las iglesias del Nuevo Testamento, recuerdo haber oído una vez a alguien que preguntaba si la Reforma había sido una vuelta a las iglesias primitivas, la Reforma protestante del siglo XVI. Y la respuesta fue claramente no. Es un regreso a la Biblia, porque muchos de los modelos de iglesia primitiva no son muy adecuados para ser imitados. Están ahí tal vez incluso como un ejemplo para nosotros de aquellas cosas que deben ser trabajadas en una comunidad como la nuestra. Cuando Pablo mira a la iglesia de Corinto con estas divisiones internas, incluso lucha por quienes tenían las mejores manifestaciones del Espíritu, los que hablaban en lenguas, los que predicaban, los que hacían milagros. Entonces ellos eran admirados y luchaban por tener esas manifestaciones extraordinarias. Y entonces el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia de Corinto, llega a este conocido texto de 1 de Corintios capítulo 13, que algunos han llegado a decir que se transformó en una canción. Es un verdadero poema y de hecho se ha musicalizado. ¿Tienes algún tema con 1 de Corintios 13? Ya, tarea. Les escribe este texto, como digo, que algunas traducciones señalan como caridad, pero la palabra acá es ágape. Ágape. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, esto habla, hermanos, de madurez, de crecimiento. Dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Comparado con esta extraordinaria descripción de ágape, la forma en que se manosea la palabra amor en nuestra cultura es horrorosa, es abismante. Si pudiéramos resumir en una sola palabra lo que no es y lo que sí es el amor en este texto de 1 Corintios 13, yo diría que no es un sentimiento, es una acción.
Los sentimientos dependen de las emociones, que son respuestas a actos o sentimientos de otros hacia nosotros. Cosas que nos inspiran compasión, ternura, admiración. Yo he leído esto muchas veces y me llama demasiado la atención. Cuando alguien pone un video breve o una foto de un bebé y alguien pone abajo, morí de amor. Yo entiendo lo que se quiere decir, pero me llama mucho la atención. Morí de amor. Otro, me derrito de amor. Es una manera muy linda, tal vez simpática de expresar, inmenso, pero es una respuesta. Es una emoción que produce esa imagen, esa fotografía tierna, la guagüita haciendo una gracia, el gatito haciendo algo especial. No es que esté mal. No se trata de no compadecerse con el que sufre, o del perrito abandonado, o de los huérfanos, o del que está hambriento. Está bien. Pero la Biblia no habla acá de sentimientos. No habla de respuestas emocionales. Habla de un mandamiento. Amar como Cristo nos amó. Amar porque esa es la voluntad del Padre. Amar sin prejuicios, ni meramente al que me ama, sino amar como lo haría Cristo. Luz Seckler, un comentarista también de este texto, dice, según la voluntad de Dios, amar es bendecir a las personas con palabras positivas y actos que sirven para suplir sus necesidades. Todo eso sin esperar retribución, sin esperar nada de regreso. Quien tiene el Espíritu de Cristo en su vida es movido a la acción por causa de ese amor. Ama primero, es proactivo, no actúa en respuesta de o dependiendo de. El amor ya está en su corazón, está llenando su corazón de tal manera, como dice la Escritura, que si estas cosas están en nosotros no nos pueden dejar ociosos ni sin fruto. Ella brotará de nuestro interior. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Va a salir como una fuerza inevitable que quiere expresarse en amor, compasión y cuidado por el otro. Tener el amor de Dios es un don para bendecir y en eso está nuestra mayor alegría. Finalmente, el amor es una marca de los verdaderos discípulos. Con todo lo dicho hasta acá, podría ser innecesario redundar en este carácter identitario del amor. Este aspecto del amor, del fruto del Espíritu, que identifica a los verdaderos discípulos de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay vuelta. En esto conocerán. ¿Cómo sabrá la gente que eres un discípulo de Cristo? Si tienes amor por tu hermano. En su apología contra los gentiles, Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, siglo segundo, mitad del segundo siglo y principio del tercer siglo, él ofrece un testimonio que se ha hecho muy conocido respecto de la vida de los primeros cristianos. Opositores paganos, dice Tertuliano, decían lo siguiente de los creyentes: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. ¿Y usted ha oído cómo Marcos Vidal protesta en una canción sobre la iglesia al respecto? ¿Ah? ¿Cómo decían al comienzo, miren cómo se aman, y ahora dicen también, añaden, miren cómo se separan? Triste testimonio de la iglesia de hoy. Es decir, esto no es solo distintivo de cada creyente individualmente. Cada uno de nosotros debiera llevar este sello en nuestro corazón. Pero también es una distinción de la iglesia en cuanto a comunidad de creyentes. Por eso es bueno estar reflexionando sobre estas cosas. Por eso es bueno revisar las marcas que Cristo da para identificar a la iglesia de Cristo. ¿De qué forma esto está manifestándose en esta comunidad? Teniendo presente, como dijimos al comienzo, que estos no son frutos naturales. Tal vez hayan personas que son de una manera natural más espontáneas, en simpatía por el prójimo, pero esto es algo que debe estar presente en cada uno de nosotros y en nuestra comunidad. Debe ser una marca de la iglesia.
Es decir, si estamos enraizados, como dice el Señor, y cimentados en amor, por el apóstol Pablo, es decir, en Cristo, se manifestará en crecimiento y frutos. Claro, alguna vez oí decir a un predicador que hay muchas iglesias que son como un bonsái. Tienen raíces, tienen un tronco, tienen ramas y hasta frutos, pero son chiquititos. Son intencionalmente chiquititos. Están hechos para ser pequeños. Ellos, los expertos en hacer bonsái, intencionalmente amarran algunas ramas, cortan algunas, amarran las raíces, e incluso oí alguna vez un conocido que me decía, si no quiere que crezca su planta, póngale unas semillas de trigo entre las raíces, porque esas semillas van a hacer sus propias raíces y van a amarrar las raíces de la planta, limitando el crecimiento. Cuando yo veo esa situación, digo, ¿será que nuestra iglesia es un hermoso bonsái? Lindo, bonito, pero no crece. ¿Por qué no crece? ¿No será que debemos revisar qué está pasando con nuestro amor como iglesia? ¿No será, como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, que está brotando alguna raíz de amargura que impide, que es causa de tropiezo, que hayan ataduras en nuestras propias vidas o relacionamientos que están impidiendo forzadamente ese crecimiento? ¿No será tiempo que digamos como el salmista en el Salmo 139, examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos? Y cualquiera sea el diagnóstico que el Señor nos dé de ese sondeo, de esa endoscopía espiritual, que ponga el remedio, que saque lo que sea necesario, que corte nuestras ataduras, que quite las raíces de amargura, para que esta iglesia florezca, se desarrolle, crezca. Y no solamente en madurez y en amor los unos por los otros, sino pensando en todos aquellos que no viven esta realidad y que hoy están aún en el mundo. Que nos dé amor por los perdidos, amor por los que están extraviados, amor por los que están en tinieblas, como ha dado amor para amarnos los unos a los otros. Yo afirmo con base a la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, que el amor de Dios, dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Conozco a mis hermanos. Amo con un amor entrañable a esta iglesia. Y he visto el amor del Señor manifestado de muchas formas. Hacia el pastor, hacia miembros de mi familia, hacia hermanos de esta comunidad. Sé cómo se expresa entre ustedes. Pero debemos seguir rogando que este sea un signo de esta iglesia en constante desarrollo. Que nosotros veamos y el mundo vea cómo se manifiesta de este modo cada vez más perfecto, amando como Cristo nos amó. Y que este testimonio de ese amor sea también distintivo y característico para aquellos que aún no conocen a Cristo, el amor de Cristo que nos fue dado a nosotros. Como otras virtudes, para terminar, el amor es fruto del Espíritu. No otro amor distinto que no el amor ágape, este amor de entrega, sacrificial, generoso, altruista, que se da sin esperar recibir nada a cambio. Este amor como lo enseñó el Señor Jesucristo, amándonos a nosotros a pesar de nosotros mismos y de nuestras debilidades y pecados. El amor como un don para bendecir, que no es accidente que esté encabezando la lista, porque el que ama con esa clase de amor que Cristo nos dio, ejercerá de una manera natural todas sus otras manifestaciones, por causa de la presencia natural del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. El amor como una marca distintiva de la iglesia de Cristo, sabiendo que no somos una iglesia perfecta. Pusimos entre nuestra visión y misión ser una iglesia saludable. Discutimos, y creo que alguna vez se los comenté, de por qué no poner sana,
¿Por qué creemos que la iglesia solo será completamente sana en la gloria? Sin falta, sin tacha, sin arruga, dice Pablo a los Efesios. Una iglesia gloriosa. Mientras tanto, aspiramos a ser una iglesia saludable, una iglesia procurando crecer, una iglesia llenándose de la presencia de este fruto del Espíritu que es el amor y que se manifieste de una manera cada vez más perfecta entre nosotros. Si el Señor nos manda amar incluso a los detractores de la iglesia, a los enemigos de Cristo y de su iglesia, ¿cómo no amar a su hermano que está aquí en este mismo lugar con usted? Debemos pensar en nuestros relacionamientos. Si hay de alguna manera un sentimiento que en algún momento haya afectado nuestras vidas en contra del hermano, si hay algo que no está resuelto, ore, ponga esa situación en la presencia del Señor hasta que sea resuelto, hasta que sea sanado, hasta que toda raíz de amargura sea quitada. Vamos a ver frutos gloriosos cuando esta iglesia crezca en esa dirección. Que esto se constituya en una marca apreciable, claramente visible, que otros digan, así como al comienzo de la historia de la iglesia, mirad cómo se aman. Gloria al Señor.